Yo he tenido la suerte de poder caminar con las dos piernas, con estas dos carreras y al mismo tiempo cumplir pues mi vocación jesuita. Bueno, yo vengo de una familia muy católica. Mi mamá sobre todo era de las personas que tenían una gran devoción a la Eucaristía, como muchos cuencanos. Tienen mucha devoción, tenían pues, estoy hablando de hace 70 años, tenía mucha devoción a la Eucaristía, aunque no necesariamente se acercaba a recibir la comunión, porque se preparaban por semanas y semanas con confesiones, etcétera, etcétera, para ir a recibir la comunión. Pero pues mamá era una persona que había sido educada en el Colegio de los Sagrados Corazones, allí en Cuenca, y sabía muchas oraciones muy bonitas que nos enseñó a los hijos, nos llevaba a misa. Por supuesto, ya cuando yo estuve en segundo grado de escuela, hicimos la primera comunión, y en la primera comunión, yo veo esto como una coincidencia más que como una causa de mi vocación, pero algo tiene que ver con mi vocación. Entre los regalos que me dieron un altarcito pequeñito, con el sagrario, con el cáliz adentro, con las velitas a los lados. Y yo jugaba entonces a decir misa ya desde que tenía 6 años, 7 años. Y mis hermanas me cuentan, yo no me acuerdo muy bien, que yo les juntaba a ellas para darles misa, pero eso se ha borrado de mi memoria. En definitiva, eso se juntó al hecho de que siempre fui a escuelas católicas. Estuve primero en el Hogar del Niño, que era una escuela parroquial, aquí en Quito ya. Mi familia se había movido de Cuenca a Quito cuando yo tenía 5 años. Así es que de alguna manera mi familia es migrante, familia de migrantes. Y luego, después de 2 años en el Hogar del Niño, fui a estudiar en el Borja II, que era un colegio más caro, pero me dieron beca ahí y pude cursar hasta 6º grado en el Borja II. Y ahí, en el Borja II, conocí a los primeros jesuitas, en concreto al padre Miguel Mejía, que venía no me acuerdo, cada semana o 2 semanas, a darnos charlas, a conversar con nosotros, a dar la misa. Y él fue el que ya cuando llegué a 6º grado le convenció a mamá de que me mandara al Colegio Loyola, que como ustedes saben fue nuestro seminario menor por muchos años aquí en Quito. Y pues yo, que había pensado también en ir al Gonzaga, que se estaba abriendo en ese año, mi mamá le ganó el pulso a papá y me enviaron al Colegio Loyola, y se inició un tiempo realmente muy feliz de mi vida. Muchos de los Loyolas que cursaron durante esos decenios el Colegio Loyola, decimos que esos años fueron los años más felices de nuestras vidas. Y en verdad era maravilloso, pues era un internado, veíamos a nuestras familias nada más los días domingos, pero ese internado se sabía que los que estábamos ahí teníamos vocación, y eso nunca yo lo dudé, ya fue como una cosa dada, que yo me iba a ser jesuita. En ese tiempo también descubrí mis talentos artísticos de dibujo y pintura y fotografía, y me ha formado, me ha marcado de tal manera que para mí una de las maneras esenciales de ver la vida es concebir la vida como una oportunidad que nos da Dios para mejorar las cosas, para cambiar la sociedad, para aprender cosas nuevas nosotros mismos, para vivir la vida con una mayor plenitud. El arte, visto desde un punto de vista, es la posibilidad de recoger las cosas que parecen que no tienen importancia, una pincelada que da uno, o una cámara de fotos que aplasta por ahí para tomar una foto. Son cosas
que no parece que tienen ninguna importancia y son actividades pequeñitas. Pero si se pone todo eso junto, ¿qué hace el arte? El arte reconstruye la realidad y reconstruye acercándole a un espacio espiritual, porque el arte es tremendamente espiritual, es concreto, ahí está la pintura, ahí están los sonidos, ahí están los instrumentos, pero todo eso te lleva a entender la realidad y la vida de una manera mucho más espiritual. Y te muestra que es posible transformar, cuando trabajas en equipo, transformar las cosas y hacerlas mejores, hacerlas más vivibles, hacerlas más bonitas y, en definitiva, construir la espiritualidad del ser humano. El cine puede juntar todas las otras artes, puede juntar la música, y de hecho lo hace la música, la danza, la pintura, la escultura. Todo se puede tratar desde el cine. Entonces ya desde el Loyola yo decía, yo voy a ser jesuita, pero después de que acabe mi carrera eclesiástica voy a estudiar cine. Y en efecto, cuando llegué al noviciado, que llegué un año antes de terminar el colegio, porque pasé desde quinto curso, al finalizar quinto curso, entramos tres Loyolas al noviciado, junto con los que habían terminado sexto curso. Y yo tenía clarísimo que iba a ser jesuita, y ya a los mismos examinadores, cuando me examinaron para entrar al noviciado, y me preguntaban, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo ves tu vida? Yo les decía esto, ¿no? Es que yo quisiera estudiar cine por estas razones y porque es un instrumento maravilloso para la educación, para la justicia social, para cambiar el país. Y todos los provinciales que me tocaron, cuando hablaba con ellos, yo tenía cuidado de mencionarles esto, que venía hablando con cada provincial cada año. De tal manera que al finalizar mi carrera, no había carrera eclesiástica, quiero decir, no había duda y no tuve que pelearme con nadie ni convencer a ningún provincial de que yo iba a estudiar cine. Porque además durante esos años de juniorado, filosofía sobre todo, los jesuitas que eran compañeros míos, tal vez un año arriba y un año abajo también, formamos equipos de comunicación y teníamos realmente proyectos muy interesantes de comunicación. Por ejemplo, en el juniorado nos dedicamos mucho a la música y a aprender a apreciar la música, porque un compañero nuestro era un músico prácticamente profesional, un compañero centroamericano, Eduardo Stein. Y luego después en el filosofado, además de estudiar filosofía y de aprender a pensar y de aprender la historia de la filosofía, y que me fascinó muchísimo, ese mismo grupo de jesuitas comunicadores que ya teníamos como plan nuestro organizar después de acabar los estudios eclesiásticos y de estudiar comunicación, organizar la oficina de comunicación de la provincia. Y entonces ahí estaban Marco Polo Torres, Alan Mendoza, Patricio Ávila, Fernando García, y seguro que me estoy olvidando de varias personas más. Y tuvimos durante un año de filosofía, estudiamos filosofía, pero también llevamos durante un año entero, es decir, 33 programas, uno por semana, un programa en vivo en Canal 8 de televisión de media hora que se llamaba Mi Amigo Tomasín, un programa de catequesis y de introducción a la historia sagrada, a los textos de la Biblia, a las parábolas de Jesús, etcétera, etcétera. Durante un año hacíamos el guión y todo eso lo hacíamos en directo, con presupuesto cero, por supuesto, ¿no? Pero eso fue una experiencia muy hermosa. Además, durante el juniorado y filosofía, tuvimos algunos profesores que realmente tuvieron una influencia enorme en mi afán de estudiar comunicación y de meterme al arte.
Uno de ellos fue, por supuesto, el padre Juan Esquivias, que era muy amigo de todos los pintores famosos de aquí de Quito, comenzando por Guayasamín, y otros pintores que estaban naciendo al profesionalismo en ese tiempo. Él era muy apreciado, él daba clases de arte, de historia del arte y de apreciación artística en la Universidad Católica, y algunas de esas clases eran abiertas para el público y tenía un gentío de gente que quería tomar esas clases y que las aprovechaba mucho. Y entre los profesores de filosofía estaba Eduardo Rubianes y estaba Ramos Picón, que nos enseñaba antropología física. Bueno, después de estudiar teología en Chicago y de la ordenación sacerdotal, fui a estudiar cinematografía en la Universidad de Temple en Filadelfia y escogí para estudiar documental, cómo hacer documentales, porque me pareció que los documentales iban a ayudar a buscar otro de los objetivos que siempre me han preocupado mucho, que es trabajar por la justicia. Y para cambiar este mundo injusto, esta sociedad injusta, yo veía que el film, el cine, el documental en concreto, puede ser una herramienta maravillosa para concientizar a la gente, para cambiar, para educar. Claro, al decir comunicación estamos hablando de un ámbito enorme, complejo, diverso, y la comunicación no es solamente saber usar una cámara, saber dar un buen discurso o saber escribir bien. La comunicación está en todas las actividades de la vida. Y la comunicación inclusive influye tremendamente en la manera como nosotros concebimos la realidad y concebimos el contexto. Ese contexto del que San Ignacio de Loyola habla con tanta frecuencia y le da tanta importancia, ¿no? La contextualización. Los jesuitas en comunicación de Latinoamérica nos comenzamos a reunir por primera vez alrededor del año 86-87 del siglo pasado, por primera vez. Y luego después fuimos organizándonos más y conociendo las diferentes experiencias de comunicación de las diferentes provincias. Muchas experiencias de comunicación en las diferentes provincias tuvieron vidas muy cortas. Y a mí lo que me sorprende es por qué CEAFAX, que fue realmente sus inicios, estaban desde el 82, 83, tal vez cuando yo regresé ya de tercera aprobación, el 85, ya estábamos trabajando con un grupo de gente y en el año 90, 91 ya se fundó CEAPAX legalmente con ese nombre, con esos objetivos que tiene ahora, que en definitiva nacen de esas preocupaciones que teníamos nosotros de usar el documental y el cine para la evangelización. Y ese servicio que da una organización jesuita tiene influencia sobre docenas de colegios que están utilizando ese sistema de evangelización y por lo tanto de miles y miles de niños y niñas y jóvenes. Durante toda mi vida he tenido muy buenas experiencias en el campo de la enseñanza. Cuando estuve en el Borja, en Cuenca, del año 71 al 73, fue mi magisterio y me encantó realmente la experiencia de conocer a los chicos, de estar con ellos y de inventarme nuevas metodologías para que ellos aprendieran lo que yo tenía que enseñar. En el año 81 fui asignado a la Universidad Católica y ahí me sentí también muy a gusto. Ahí trabajé 19 años enseñando, sobre todo en la Facultad de Pedagogía. Y pues enseñar, ser profesor de pedagogía en la Facultad de Pedagogía me obligó a combinar toda mi formación de comunicación y la
toda la experiencia espiritual, religiosa que había tenido en mi formación jesuita. Comunicación me sirvió enormemente para ser buen profesor en la Universidad Católica, para poder adelantar también en los chicos que estaban estudiando pedagogía nuevas metodologías audiovisuales sobre todo y metodologías interactivas. Y durante ese tiempo yo estaba conectado también con otras organizaciones internacionales. Por ejemplo, bueno, en los jesuitas tenemos coordinadores de comunicación en cada una de las asistencias. A mí me tocó coordinar la asistencia norte durante varios años, pero también estuve relacionado con el CELAM durante prácticamente 20 años. Estuve en el equipo de expertos de comunicación del CELAM. Tuve que asistir a las conferencias episcopales de 1992 en Santo Domingo y de 2007 en Aparecida, en Brasil. Y viajábamos a Bogotá 1 o 2 veces al año para tener reuniones especiales de consulta y de sugerencias. Me tocó también dar algunos talleres ahí en el ITEPAL, en el Instituto del CELAM, en el que se capacitaba a pastoralistas y a sacerdotes y religiosas. Eso fue algo que me puso en contacto con canales internacionales de comunicación. Y también en ese tiempo en el mundo había 3 organizaciones católicas que estaban muy relacionadas con Roma. No es que Roma las dirigiera, pero estaban muy relacionadas con Roma. 3 instituciones de comunicación. La de radio, que fue la que nació primero allá por los años 20, radiodifusión, pues. La de cine, la OSIC, la Organización Católica Internacional de Cine, y una organización que se preocupaba de juntar a los periodistas y escritores católicos, y tenían también sus proyectos, sus capacitaciones, sus reuniones a nivel mundial. A mí me tocó ser presidente de la OSIC América Latina a finales de siglo, y en esos mismos años de finales de siglo, el mismo Vaticano y nuestras organizaciones vieron la necesidad de confluir en una sola organización hasta que se fundó, se hicieron las propuestas al Vaticano, que tenían que aprobar los estatutos, los reglamentos, etc. Y desaparecieron UNDA y OSIC, y apareció esta organización que dura hasta ahora, pues, que se llama SIGNIS. Esto de tener intercambio, de ocasión de estar en reuniones internacionales y de traer todo eso a la universidad, yo me preocupaba mucho también de la parte académica, pues, de la parte educativa, de la pedagogía que se estaba usando en la universidad, y ya desde ese entonces comenzamos a usar metodologías que después serían casi obligatorias en todo el mundo, lo que en habla inglesa en los Estados Unidos llaman las metodologías activas, donde se requiere la participación positiva de los estudiantes, donde las clases magistrales se disminuyen casi hasta 0, porque lo que se pretende no es que el profesor sea un comunicador de su sabiduría, porque estamos entrando en los años en que Internet se expandía a una velocidad fabulosa, y entonces todas las ciencias también cambiaban y se encontraban nuevas verdades científicas en todos los ámbitos de la ciencia, a una velocidad increíble, porque había conexiones entre universidades que estaban examinando e investigando las mismas cosas. Había mucha gente que estaba ya conectada haciendo investigaciones en puntos muy particulares de todas las ciencias, en todas las ciencias. Entonces,
el nivel de conocimiento humano creció enormemente, exponencialmente durante esos años de aumento de Internet. Y como sucede ahora esa velocidad inclusive es más grande, la velocidad como aumenta la ciencia en todos sus ámbitos. Pues entonces la educación ya no tenía sentido tratar de educar, de comunicarles a los chicos lo que ya habíamos sabido durante 2 o 3 siglos. Pero además de que algunas de esas cosas había que enseñarlas, lo importante era que la educación es una forma de introducirle a la persona en un mundo en el que tiene que estar descubriendo continuamente y haciendo cambios continuos en cualquier profesión, en cualquier ámbito académico que tenga. Son de las cosas que más necesitan los chicos, ¿no? Pero necesitan saber pensar, necesitan saber trabajar en equipo, necesitan saber investigar en cada una de las ciencias. La educación ha cambiado enormemente en ese tiempo y eso es un desafío enorme para todos nuestros colegios, sobre todo para los colegios que todavía quieren seguir enseñando con el profesor que viene y derrama su sabiduría en la cabeza del estudiante. El estudiante abre su cabeza, se aprende de memoria todo y después repite en el examen. Eso ya desde los años 80, el padre Arrupe, el padre Kolfenbach y los otros generales de la compañía nos han dicho, si es que nuestros colegios no cambian inmediatamente y toman en cuenta el cambio cultural que estamos atravesando, van a meterse en problemas muy hondos. Luego después, a lo largo de mi carrera como educador, en el año 2007, el provincial de ese tiempo me pidió que fuera a hacerme cargo del rectorado del Colegio San Gabriel. Yo había estado ya desde unos 2 años antes o 3 años antes haciendo un proyecto que se llamaba Ecuador Interactivo, y el propósito, el objetivo de ese proyecto era precisamente enseñar, capacitar a todos los profesores de todos nuestros 6 colegios cómo manejar los proyectos, cómo hacer, planificar y ejecutar los proyectos interdisciplinarios. Prácticamente era cómo ir caminando en nuestros colegios hacia un currículo integrado por proyectos interdisciplinarios. Eso fue en el año 2005, 2006, hasta el 2007. En el 2007, todos los profesores de todos nuestros colegios habían sido capacitados en hacer proyectos interdisciplinarios. La segunda parte del proyecto involucraba que cada colegio, que cada rector del colegio, de cada uno de nuestros colegios, se comprometiera a establecer en cada unidad educativa, el San Gabriel todavía no era unidad educativa completa en ese tiempo, pero en cada establecimiento educativo a establecer un centro de apoyo al aprendizaje. La idea era que una vez que cada colegio tuviera estos centros de apoyo al aprendizaje, pudieran establecerse una red digital para compartir experiencias y compartir los productos que iban haciendo. De tal manera que un colegio que hiciera proyectos, qué sé yo, de ciencias y filosofía, ¿no?, para combinar 2 materias que son más o menos compatibles, se juntara con otro colegio que hubiera estado haciendo proyectos de ciencias sociales y ciencias naturales, por ejemplo, y pudieran intercambiar esas planificaciones de esos proyectos y así pudiéramos avanzar como red mucho más rápidamente. La pregunta de siempre era, bueno, ¿cuáles son los elementos más fundamentales que les sirvieron a ustedes para hacer esa transformación educativa? Que fue una transformación educativa reconocida por el mismo Ministerio de Educación y por mucha gente, más de 50 grupos de educadores que fueron a visitar, nada más durante el año 2018-2019, fueron a visitar el San Gabriel, porque realmente les inspiró y querían saber cómo lo habíamos hecho. Yo diría que primero nos sirvió muchísimo tener una claridad teórica
qué queríamos hacer, en qué estábamos fundamentados, cuáles eran los grandes principios educativos, pero con la claridad teórica de decir por qué no estamos usando textos y estamos más bien haciendo proyectos interdisciplinarios de comprensión, diseñándolos nosotros mismos en equipo de profesores. Tener la claridad teórica nos ayudó enormemente para decir esto sí, esto no, esto podemos tal vez conjugarlo y meterlo dentro de nuestra manera de entender la educación o no. Otra cosa que nos ayudó enormemente es que esta transformación educativa no era una cosa dirigida o que pertenecía nada más al rector del colegio. La transformación educativa fue una responsabilidad en el San Gabriel y también en el Borja del Consejo de Gestión en pleno. Y los profesores, cada docente se hizo cargo, junto con su equipito de docentes, porque los proyectos de comprensión son hechos no por un docente, son 2 o 3 o a veces hasta 4 docentes hacen un proyecto. Y entonces ellos son, juntamente con las autoridades del colegio, pues, que van sugiriendo los cambios y se va haciendo los cambios. Nada de lo que se hacía en el colegio caía fuera de este trabajo por proyectos interdisciplinarios. Inclusive las actividades extracurriculares buscamos la forma de que sean parte de todo lo que hacemos en el colegio y que sean actividades interdisciplinarias. ¿Cómo lograr compaginar la espiritualidad ignaciana, nuestra fe cristiana, con los proyectos interdisciplinarios, con esta transformación educativa? Porque en el San Gabriel y luego después en el Borja, que fueron mis experiencias directas, una vez que todo el mundo, todos los profesores, todas las materias, en todos los horarios, en todos los cursos, deciden trabajar por proyectos interdisciplinarios de comprensión en las 4 dimensiones, una vez que se hace eso, el colegio se ve obligado a transformarse en todos los demás aspectos, no solo en el aspecto académico, sino en el aspecto administrativo, y cambiar la manera de ser de los profesores y de los estudiantes, y también cambiar la cultura del colegio como institución educativa. Las 4 dimensiones de la comprensión, según el Proyecto Cero de Harvard, se compaginan perfectamente con muchos de los principios, de los hábitos, de las maneras de hacer espiritualidad ignaciana. Y hay coincidencias maravillosas, como si San Ignacio nos hubiera escrito sobre algunas cosas, como la necesidad del contexto, la necesidad de analizar todo, la necesidad de la reflexión, la experiencia que luego después lleva a la reflexión, a la evaluación y a la celebración. Eso nos costó mucho trabajo, mucho tiempo en el San Gabriel, hasta encontrar la manera de compaginar. Y se han creado documentos. El trabajo de los maestrillos en el San Gabriel fue crucial para ir comprendiendo cómo debía ser la relación entre, básicamente, el Proyecto Cero de Harvard y la espiritualidad jesuita. Y tuvimos experiencias maravillosas ahí, promovidas muchas de ellas por los mismos muchachos del colegio. Esto, la transformación educativa, no es algo que se logra, que se trabaja por unos años y se logra. Tiene que ser constante, porque nunca se logra todo lo que se debe lograr. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay profesores que capacitar mejor, siempre hay experiencias que le enseñan a uno a hacer las cosas de manera diferente e ir mejorando. Esto es un cuento de nunca acabar, la transformación educativa.